Bueno, hola gente, gracias por venir. Vamos a presentar el libro La Máscara del Horror y otras pesadillas fantabélicas de Ernesto Baima. Está la familia acá presente. Estamos muy contentos con este libro. Es un libro difícil de editar porque tuvimos que hacer una búsqueda bastante exhaustiva del material y además encontrar a los familiares, que fue engorroso, pero bueno, al final lo logramos. El libro salió en la colección Los Exhumados, que dentro de la editorial Ignotas es como nuestra piedra angular, donde intentamos rescatar todos los autores argentinos fantásticos y policiales que han sido relegados o olvidados en la historia y que consideramos que, dada la calidad de los textos, merecen volver a renacer con estas reediciones que estamos haciendo. Y bueno, y eso es más o menos lo que tenemos que decir en cuanto a la editorial. Pues Ernesto Baima, ahora Cristian nos va a contar un poco quién era ese personaje tan lindo. El flor de personaje. Sí, el flor de personaje. Bueno, sí, en realidad a todos ustedes Baima no les va a sonar igual que no nos sonaba a nosotros hasta hace unos pocos años atrás. Nosotros lo descubrimos también de casualidad, por medio de Alfredo Grassi, que algunos de ustedes quizás lo conozcan de nombre, que ya Alfredo tiene 93 años, cumple este año. Es un hito entre los periodistas y escritores populares argentinos. Ha escrito muchísimo. Cuando trabamos contacto con él, nos enteramos que un viejo autor de novelas populares, de estas de bolsilibros que recién mencionaba María, que firmaba como Edward Koster la mayoría de sus volúmenes, era nada menos que Ernesto Baima. ¿Quién era Ernesto Baima? Bueno, Ernesto Baima era nada menos que un periodista deportivo, que poco tenía que ver quizás con lo que todos imaginamos con el mundo de la cultura o la literatura, pero sin embargo él había tenido raíces en todo esto. De hecho, había sacado una obra para los comediantes de teatro. Sí, él tenía muchos radioteatros. Era un tipo que escribió mucho para Argentores, quizás silenciosamente, no como Abel Santa Cruz o como otra gente más conocida, pero que escribió muchísimo. Después, él toma otro trabajo, justamente como periodista deportivo, en los años 50 y 60, y se pone al frente de la revista Mundo Deportivo, que para que ustedes tengan una idea, prácticamente estaban El Gráfico y Mundo Deportivo, ¿sí? Así que era como una suerte de Olé de hoy en día. Vendía muchísimo, era muy popular, él era el director, nada menos. Ahora, si nos ponemos a pensar, muy raro lo del tipo lo de Ernesto Baima, porque a la hora de escribir y de escribir ficciones, a él nada le gustaba más que escribir obras de guerra fantásticas. Obras de guerra, pero pasadas por un tamiz, yo les diría casi apocalíptico, y no en un sentido precisamente bélico, sino en un sentido más bíblico, si se quiere, ¿no? Él tenía mucha influencia de autores como Philip Dick. Philip Dick ya todos lo conocemos hoy en día, es el autor que más vende de ciencia ficción en el mundo. Y después de otros autores, quizás considerados menores, como Alfred Van Vogt o Rock Phillips también. Todos autores que tramaban ficciones que tenían mucho que ver con la irrealidad, con el cuestionamiento de la realidad, con una realidad, si quieren, pesadillesca. En ese aspecto, él estaba muy influido por estos autores de ciencia ficción que había conocido gracias a Alfredo Grassi cuando eran amigos. Cuando ellos se hacen amigos en el mundo periodístico, aparte de compartir asados, noches de café, salir a tomar y andar por ahí, hablaban de ciencia ficción y fantasía, que era lo que les gustaba. Y bueno, es en los años 60 cuando deciden lanzar ellos juntos. La idea original primigenia era lanzar una revista fantástica. Como las cuentas no cerraban, se pusieron en contacto con un editor que estaba en Belgrano, que era donde ellos vivían, justamente, los dos eran vecinos, y lo convencen al editor de Bolsilibros Mesa. Y ahí es donde nace la aventura de esta. Entonces empiezan a sacar una serie de bolsilibros de distintos géneros, que era lo que se vendía en esa época: guerra, policial, ciencia ficción, western. Ahora, donde apuntaba todo Ernesto Baima
era a guerra. Y como le gustaba a él, eran libros de guerra fantásticos, que era lo curioso. Muchas veces con Mariano, cuando lo leíamos, nos preguntábamos y decíamos: ¿vos alguna vez leíste algo tan bizarro en novelas de guerra? No, la verdad que no, te juro que nunca leí una cosa igual, me dice. Ahora, lo loco de esto que nos une acá esta noche, les cuento que es que estos bolsilibros están prácticamente agotados, prácticamente. Las ediciones eran 4.000, 5.000 volúmenes. ¿Dónde están todos esos libros? No lo sabemos, pero están prácticamente agotados. Nosotros, para conseguir un volumen de cada uno, de La Máscara del Horror y el otro, Metralla para los Monstruos, que lo tiene Mariano, creo que habremos estado 10 años, sí, 10 aproximadamente. Sí, sí. Rebuscando en cualquier cajón. Fue difícil. Y sacándolo de como dice Mariano, de cajones perdidos, en librerías perdidas, de cualquier lado. Pero al final los rescatamos. Baima murió en los años 80, si yo no me equivoco. No, 2000. Un poquito más, ¿no? Sí, Un poquito más. 2003. Pero ya estaba completamente apartado. Hasta donde sabemos, sí. Apartado. Sí. Costó mucho encontrar a los familiares, eso fue tarea acá del señor, fue un hito lo que logró. Y sobre todo porque aparentemente los familiares tampoco tenían mucha conciencia de quién había sido el... No, yo creo que había conciencia, lo que pasa es que No. yo creo que él se ocultaba un poco. Esa faceta de él no era tan conocida entre Sí. los familiares como tal vez con su amigo Alfredo Gracia. Sí. Pero bueno, fue una aventura que tal vez duró una década para él, pero fue maravillosa. Y lo anecdótico, por ejemplo, cuando fundó esta editorial Mesa, es que, según me dijo Graci, estaban con el imprentero tratando de pensar un nombre para la editorial, y el imprentero le dijo: ponele cualquier cosa, ponele Mesa, decía, no sé. Y le pusieron Tenía una Mesa, mesa ahí. claro, con los Fue puntitos buenísimo, para decir, fue bueno, buenísimo. significa algo, no significaba nada. Sí. Tenían esa clase de locura o de divertimento. Pero Era bueno. bizarro, sí. A mí una cosa que me interesa resaltarles a todos es principalmente asomarse un poco a este tipo de autores que son argentinos, y ya que todos sabemos que hoy en día se habla siempre de los popes argentinos, que son siempre los mismos de literatura, o incluso algunos nuevos, que siempre son válidos y está bueno recurrir a ellos. Pero hay muchísimos autores como Baima, hay muchísimos más, que eran argentinos, escribieron durante muchísimos años, están completamente olvidados, ignorados y son desconocidos por la mayoría de la gente, y que escribían cosas buenísimas, que estaban muy muy buenas, que trascendían incluso la mera marca genérica que ellos utilizaban en estos casos, bueno, con la literatura popular, ¿no? Uno en este caso se refiere a lo que eran las novelas de guerra, pero otros lo hacían desde la ciencia ficción, otros desde el policial, y es increíble ver la calidad que tenían estos tipos muchas veces. A mí particularmente me sorprendió muchísimo cuando leí La Máscara del Horror, que es una novela increíble, es algo así como un Dick argentino, es muy extraña, es muy surrealista, y quizás lo que menos tiene es de novela de guerra, y sin embargo es una novela de guerra. Sí. Curiosamente, paradójico, pero bueno, eso así. es lo valioso de toda esa literatura soterrada, que es la literatura de los bolsilibros acá argentinos o españoles, donde por lo general se han refugiado un montón de autores buenísimos que nadie recuerda. Por ejemplo, está en la colección Rastros, que fueron los primeros bolsilibros acá en Argentina, en 1944, donde publicaron autores de excepción como Luis de la Puente, Covarrubias, Alfredo Gracia, Pekov, un montón. Que son tipos que poco a poco hay que ir rescatando porque son esenciales para nuestra literatura, como fueron en Estados Unidos Lovecraft o Howard, o autores que publicaban en novelas, en revistas completamente menores, y que después los han rescatado por el valor que ellos tienen. Y ese es el trabajo que hay que hacer acá, y que no se hizo todavía. Sí, tal cual. Sí, yo en el caso de Baima, sobre todo, celebro mucho esta edición porque me parece, quizás no tenga nada de divertido la ficción de Baima, les digo, es bastante tétrica en cierto aspecto, ¿no? Y bastante oscura, como les decía antes, apocalíptica, pero me parece buenísimo que un tipo pudiese ser incluso tan amplio como para escribir obras de teatro
comedias, ser director de una revista de fútbol prácticamente y escribir novelas de este tipo. O sea, demuestran una amplitud de criterio del tipo y un afán de imaginación impresionante. Así que bueno, estas fueron las palabras de Christian Malini Lawson, que es además el autor del bellísimo estudio que tenemos al fondo del libro. No, por favor, que yo recomiendo que hagan una lectura atenta. Y bueno, ahora vamos a terminar con mi amiga Mallory, que es mi socia en esta locura. Vamos a hablar con tus palabras. Sí, no, quería solamente agregar un par de cositas. Yo obviamente tuve menos que ver con el rastreo, que desde 10 años no estoy. Estoy con la editorial hace poco, pero yo vengo más del lado del académico, trabajo en géneros populares. Y para mí realmente como aprender un poco más sobre el pulp acá en Argentina ha sido recontra interesante porque nadie escribe en un vacío. Y creo que justamente el lugar del pulp, digamos, hace 50 años, por ejemplo, permitió que diferentes escritores tuvieron la soltura de combinar géneros, de hacer cosas un poco más bizarras, más arriesgadas. Y eso nos abre la posibilidad ahora que para tener un Laiseka, un Iron Leo Yola, que digamos, o sea, un poco rescatar, como vamos haciendo en Ignotas, todo ese trabajo que se hizo para crear un espacio que estamos disfrutando ahora en cuanto a formación de lectura, de lectores, digo, y consolidación de estos géneros que ahora son súper populares y todos disfrutamos. Hay que un poco volver sobre el trabajo que se hizo, así que re lindo la oportunidad de conocer estos autores. Bueno, vamos a leer un pequeño fragmento de Weimar para que tengan una idea de la calidad de este autor, y ya con eso vamos a arrancar. Voy a leer un fragmento de Metralla para los monstruos. Al fin lo metieron en la cueva. Un desagradable olor a húmedo mezclado con alimentos en estado de putrefacción le provocó un malestar general a Mark, que no pudo evitar una arcada. Estaba a punto de vomitar. Tiraron sobre un montón de hierbas que se habían acumulado ex profeso para que amortiguara en parte la dureza del piso. Mark se sentía cada vez peor. Una angustia creciente no lo dejaba actuar con la serenidad que siempre fue su mejor arma en los instantes más difíciles. Es que se hallaba frente a dos hechos totalmente imprevistos: su ceguera y la presencia de esos seres insólitos que procedían de una manera incomprensible. Ya no le importaba si le iban a matar o no. Aunque pareciera mentira, esa situación había pasado a ser secundaria. Lo que lo paralizaba era tener que actuar frente a lo desconocido, dándose las narices contra un misterio cada vez más impenetrable. Quedó inmóvil, primero que nada porque se sentía agotado, y en un segundo lugar porque tenía la exacta sensación de que los aliens, puestos de rodillas y en círculos alrededor, lo observaban con interés. ¿Qué van a hacer conmigo? Esta pregunta Mark la repetía a cada momento. Nadie le contestó, ya ni siquiera se oían las risitas. ¿Por qué no hablan? Silencio impenetrable. ¿Ustedes quieren asustarme? Les voy a decir, no creo en la leyenda de Amiens. Ustedes son seres de carne y hueso. Pero, ¿por qué proceden así? Mark Stevenson tuvo la sensación de que estaba diciendo ridiculeces. Era absurdo hablar en esos momentos de la leyenda de Amiens. Y sin embargo él, un hombre práctico, aferrado a la realidad, sin imaginación para creer en zombies, había dicho la leyenda de Amiens. Sus pensamientos quedaron en suspenso. Instintivamente trató de erguirse, pero no lo dejaron. Estaba seguro que alguien, en un rincón de la cueva, había encendido fuego. Oyó el crepitar de las ramas secas y una ráfaga de calor que lo sofocó. Extendió la mano derecha y tropezó con la mano sudorosa de un alguien. Mark se aferró a esa mano. Apretó con violencia. Ni un grito del otro lado, ni una palabra, ni el menor esfuerzo para deshacerse de la mano de Mark, que cada vez apretaba más. Y Mark Stevenson tenía mucha fuerza. Mientras tanto, en el rincón de la cueva, el fuego encendido crecía en intensidad. Entonces Mark Stevenson lanzó unas carcajadas mientras gritaba: ¿es que piensan asarme? ¿Es que piensan devorarme? Y rió estúpidamente, y por largo rato, y repitió como un sonsonete: ¿es que piensan asarme? ¿Es que piensan asarme? ¿Es que piensan asarme? Y todos, a su alrededor, comenzaron a gatear, a gatear, a gatear. Y terminó. Bueno, Muy bien. como con unas copas. Libre albedrío. Sí. Muy bien. Gracias por estar.
Sí, gracias a todos, en serio. Somos pocos, pero me parece que compartimos Sí, más o menos. Sí, sobre todo muchas gracias a la familia por su Sí, presencia. gracias a la familia, Gracias. por todo. Bueno, Otro aplauso. Sí.